Buenos días, tardes, noches, mañanas para todas y todos. Espero se encuentren muy bien. El día de hoy vamos a exponerles sobre la personalidad según el libro y les explicaremos las diversas teorías de la personalidad que explican el cómo se desarrolla y el qué factores son importantes en ella. Principalmente comenzaré presentándonos. Mis compañeras son Daniela Gil Correa, Alison Alarcón, Ashley Luna, Lady Díaz y mi persona, Luciana Pinzón. Las principales teorías de la personalidad son la psicodinámica, la humanista, la teoría de los rasgos y el aprendizaje cognoscitivo. Pero todas estas, ¿qué es la personalidad? La personalidad es un conjunto único de pensamientos, sentimientos y comportamientos que caracteriza a un individuo de manera estable a lo largo del tiempo. En el enfoque psicodinámico se encuentran procesos inconscientes y conflictos internos. En el humanista comprende más la tendencia del ser humano a crecer, elegir y autorrealizarse. Por otro lado, en los rasgos se comprenden, valga la redundancia, rasgos o características consistentes. Ya luego en el aprendizaje se ven patrones aprendidos de pensamiento y conducta. Bueno, vamos a hablar de cómo Freud, por medio de la psicodinámica, quiso explicar la estructura de la personalidad. Él propone que la personalidad se compone de 3 estructuras psíquicas diferentes. Cada una tiene funciones, características y niveles de conciencia completamente distintas. Su equilibrio determina la conducta, la salud mental y la forma de adaptarse de cada persona. Primero, tenemos el hecho, que es la parte más primitiva de la personalidad. Está presente desde nuestro nacimiento. Funciona completamente en el inconsciente y contiene los impulsos instintivos, principalmente los sexuales y los agresivos. Está regido por principios de placer, es decir, no considera normas, moralidad o consecuencias, simplemente quieres algo y lo quieres ahora mismo. Genera deseos, impulsos y necesidades biológicas. Digamos, un ejemplo es el impulso de golpear a alguien cuando estás demasiado enojado y simplemente quieres hacerlo sin considerar las consecuencias que esto puede traer. Como segunda parte de la personalidad tenemos el yo o el ego. Esta surge para que el individuo pueda adaptarse a la realidad. Media entre las demandas del ello, el superyo y lo que es real. Funciona de manera consciente, preconsciente e inconsciente. Busca satisfacer los deseos del ello de forma realista y socialmente aceptable. Es decir, contrario al ello, entiende que no todo lo que deseas puede ser conseguido cuando lo deseas y que hay que llegar a las cosas de una manera segura y consciente. Evalúa los riesgos, controla los impulsos y es la parte encargada de la toma de decisiones. Por último, tenemos el superyo o el superego, que es la parte moral, ética y normativa de la personalidad. Se forma a partir de las normas, valores y juicios de los padres, la sociedad, la cultura y la autoridad. Al igual que el anterior, actúa en el consciente, preconsciente e inconsciente. Tiene diferentes componentes como la conciencia moral, que castiga con culpa al yo cuando se actúa de manera inadecuada. El yo ideal, por otro lado, es la imagen de lo que deberíamos ser como persona y siempre está en busca de la perfección. Así como puede castigar con culpa, el yo ideal recompensa con orgullo cuando siente que actuamos de manera adecuada. Esta parte de nosotros siempre está buscando cumplir con los estándares de la sociedad y en ocasiones decide no actuar por miedo a no lograr hacerlo. Por último, les hablaré de los mecanismos de defensa, que son estrategias psicológicas inconscientes que utiliza el yo para reducir la ansiedad, la culpa o un conflicto entre el ello y el superyo. Primero tenemos la negación, que es rehusarse a aceptar una realidad dolorosa o amenazante. Tenemos, por ejemplo, a una persona con cáncer que cree o quiere creer que únicamente tiene gripe. Después está la represión, es excluir pensamientos o recuerdos dolorosos de la conciencia. Muchas personas cuando pasan por un evento demasiado traumático prefieren simplemente suprimirlo y realmente olvidarlo de cierta forma.
La proyección, que es atribuir a otros los sentimientos propios o los deseos reprimidos. Muchas veces nos encargamos de culpar a los demás por nuestros problemas y no aceptamos como la realidad de las cosas. Tenemos también la identificación, que es adoptar características de otra persona para sentirse competente o seguro. Aquí como ejemplo tenemos a un niño que intenta actuar o ser igual a su padre. La regresión es volver a comportamientos infantiles ante el estrés. Entonces es un adulto que llora o hace berrinches o actúa como un niño tratando de envolverse en eso para evadir sus problemas. La intelectualización es analizar un problema emocional de forma lógica y distante para evitar sentir el dolor. Entonces, muchas veces ocultamos nuestros verdaderos sentimientos y negamos lo que realmente sentimos. Por ejemplo, una persona que habla de la muerte de un ser querido, pero siempre evitando mostrar alguna emoción. Por siguiente, tenemos la formación reactiva, que es adoptar actitudes opuestas a los verdaderos sentimientos. Por ejemplo, ser excesivamente amable con alguna persona que simplemente no soportamos. Y por último, tenemos el desplazamiento, que es redirigir emociones hacia un objeto o persona sustituta. Entonces, por ejemplo, cuando nos pasa algo en la universidad o en el trabajo y en vez de sacar como todo ese enojo ahí, preferimos enojarnos con otra persona y culparla. Y la sublimación, que es transformar impulsos inaceptables en conductas socialmente aceptadas. Es decir, cuando estamos muy enojados, en verdad, en lugar de sacarlo de alguna forma que podría ser socialmente criticada, entonces canalizamos toda la agresividad en el deporte o en algún arte. Es importante tener en cuenta que estos mecanismos ayudan a proteger el autoestima, mantienen un equilibrio emocional y nos ayudan a afrontar situaciones de estrés y ansiedad. Sin embargo, usarlas excesivamente puede llevarnos a distorsionar la realidad o más adelante tener dificultades emocionales. Por otro lado, como dato curioso, Freud fue el primer psicólogo en intentar explicar cómo se forma la personalidad desde nuestra infancia. Él decía que nuestra conducta está impulsada por una energía llamada libido, que es la energía del instinto sexual. A medida que crecemos, esa energía se va concentrando en distintas partes de nuestro cuerpo, y estas se llaman zonas erógenas, y el modo en que obtenemos placer en cada etapa deja una marca en nuestra personalidad adulta. Él denominó estas 5 etapas etapas psicosexuales, las cuales serían la etapa oral, anal, fálica, latencia y genital. Cada una tiene una zona del cuerpo donde se concentra la búsqueda de placer y una tarea emocional que debe resolverse. A continuación se las voy a explicar más detalladamente. La primera de estas etapas es la etapa oral. Esta va desde los 0 hasta los 18 meses. En esta etapa, la boca es la principal fuente de placer. El bebé succiona y muerde y a través de esto no solo se alimenta, sino que aprende a confiar y a recibir afecto. Esto puede desarrollar alguna fijación. Si, por ejemplo, si recibe demasiada gratificación, puede volverse una persona dependiente. Si recibe poca gratificación, puede volverse una persona hostil. Por ejemplo, si alguien no resolvió bien esta etapa, puede seguir buscando placer en comer, fumar, como forma de compensar lo que hizo falta en esta etapa. La segunda etapa es la etapa anal. Esta va desde los año y medio hasta los 3 años y medio aproximadamente. En esta etapa, el niño o niña empieza a sentir placer en el control de esfínteres. Aquí aprende el autocontrol y la disciplina. Si los padres son demasiado estrictos, el niño puede sentirse frustrado y de adulto puede volverse muy ordenado o perfeccionista. A esto Freud lo llamó personalidad anal retentiva. En el caso contrario, si los padres son demasiado permisivos y no ponen límites, el niño puede volverse un adulto desorganizado o rebelde. Y a esto Freud lo llamó personalidad anal expulsiva. Continuamos con la tercera etapa, que es la etapa fálica. Esta va desde los 3 hasta los 6 años. En esta etapa, los niños descubren sus genitales y comienzan a identificarse con el padre del mismo sexo.
Aquí aparece el famoso complejo de Edipo y de Electra, donde el niño siente afecto por su madre y rivalidad con su padre, y en el caso de las niñas sienten afecto por su padre y rivalidad con su madre. Si este complejo no se resuelve, puede haber una fijación fálica que se manifiesta de dos maneras. Aprobación, se vuelven más seductores y vanidosos en la adultez, o inseguridad, sienten culpa relacionado con el afecto. En la etapa de latencia, que se presenta desde los 6 hasta los 12 años aproximadamente, podríamos decir que la energía sexual se reduce un poco y los niños se enfocan más en aprender, en jugar y en relacionarse con los demás. No hay fijaciones importantes, pero en esta etapa se fortalecen las habilidades sociales. Y por último, en la etapa genital, que está presente desde la adolescencia hasta la adultez, reaparecen los impulsos sexuales y la persona busca relaciones afectivas y maduras. Recordemos que si las etapas anteriores se resolvieron bien, la persona puede desarrollar una sexualidad equilibrada, responsabilidad y amor genuino hacia los demás. Si no es así, pues se presentará todo lo contrario. Esta fue la manera en la que Freud explicaba el desarrollo de la personalidad, pero recordemos que Freud fue criticado por su gran énfasis en la sexualidad, pero eso no quita que su teoría fue la base para que otros autores ampliaran la idea del desarrollo de la personalidad. Estos autores fueron llamados neofreudianos. Fueron seguidores de Freud que aceptaron la existencia del inconsciente, pero creían que la personalidad también se formaba por las relaciones sociales, la cultura y el desarrollo consciente. A continuación les explicaré un poco de lo que mencionaba cada autor. Empezando con Carl Jung, él hablaba del inconsciente colectivo, una parte de la mente que contiene arquetipos, como el héroe, la madre o la sombra. Para él, el objetivo era integrar todas las partes de nuestra personalidad para sentirnos completos. Por otro lado, Alfred Adler creía que la motivación no era el sexo, sino el deseo de superarse. Todos nacemos con un sentimiento de inferioridad y la vida consiste en compensarlo de forma sana. Si no lo logramos, el sentimiento de inferioridad nos seguirá afectando, haciéndonos sentir inseguros. Karen Horney fue una de las primeras mujeres psicoanalistas y criticó las ideas de Freud, tachándolas como machistas. Ella decía que lo que realmente influye en la personalidad es la ansiedad básica, que aparece cuando un niño no se siente querido o seguro. Por otro lado, Erik Erikson amplió las ideas de Freud, pero le quitó el enfoque sexual. Para él, el desarrollo de la personalidad dura toda la vida y se da a través de 8 etapas psicosociales. En cada etapa hay un conflicto o crisis que debemos resolver. Si se resuelven bien, si no, puede generar dificultades futuras. Por ejemplo, en la adolescencia, el conflicto principal es descubrir quién soy. Si lo logramos, desarrollamos una identidad sólida, si no, sentimos confusión. Para entender un poco más lo que quería decir Erik Erikson con las 8 etapas psicosociales, les voy a explicar un poco de cada una. La primera etapa sería la de confianza versus desconfianza. Esta sería de los 0 al primer año. Y en esta el conflicto principal es aprender a confiar en el mundo y en los cuidadores. La segunda etapa sería la de autonomía versus desconfianza. Esta sería de la niñez temprana, más o menos entre el primer y los 3 años de vida. Aquí el conflicto principal sería desarrollar independencia y control. La tercera etapa, que sería la de la niñez, de los 3 a los 6 años, esta sería la de iniciativa versus culpa. En esta el conflicto principal sería aprender a actuar por cuenta propia. La cuarta etapa sería laborosidad versus inferioridad. Esta se presentaría más o menos en la niñez tardía de los 6 hasta los 12 años aproximadamente. El conflicto principal es aprender a ser competente y útil. La quinta etapa sería identidad versus confusión de roles. Esta se presenta a partir de la adolescencia y el conflicto principal es definir quién soy yo y por qué quiero ser esta persona. La sexta etapa es intimidad versus aislamiento. Se presenta en la juventud y el conflicto principal es formar relaciones afectivas estables.
La séptima etapa es la de generatividad versus estancamiento. Esta se presentaría en la adultez y el conflicto principal es contribuir a la sociedad o cuidar a otros. Y por último, la octava etapa es la de integridad versus desesperación. Esta ya sería más que todo en la madurez hacia la vejez y el conflicto principal es aceptar la propia vida con satisfacción. Los humanistas en base al tema nos planteaban que el hombre tiene una capacidad innata para ser y para elegir, resaltando que el ser humano por defecto tiende a la bondad y al crecimiento. Para los humanistas no era preguntarse acerca de qué está roto en una persona, sino qué necesita esta persona para florecer. Dos de los más importantes humanistas para profundizar fueron Carl Rogers y Abraham Maslow. Carl Rogers describía que hay un impulso vital que tiene todo ser vivo. Una bellota tiene la tendencia innata a convertirse en un roble, no aspira a ser un pino. Pues nosotros tenemos esa misma fuerza que nos empuja a ser la versión más plena y auténtica de nosotros mismos. Al igual que una bellota necesita tierra, agua, sol y condiciones propicias para crecer, nosotros también necesitamos terreno fértil para germinar. Lo que se podría ver como nuestras relaciones y sobre todo cómo nos vemos a nosotros mismos. Con esto, Carl Rogers propone una idea fundamental, el autoconcepto, y lo divide en dos, el yo real y el yo ideal. El yo real es quienes somos realmente, nuestras virtudes, defectos, nuestra versión auténtica, y el yo ideal es esa versión que creemos y aspiramos ser, influida muchas veces por la sociedad o por la cultura. Un ejemplo claro del yo ideal son las redes sociales, donde mostramos una versión perfecta de nuestra vida, lo que solo consigue que sea más grande la distancia con nuestro yo real, quien puede estar en pijama en el sofá. Rogers llamó a esta distancia entre quienes somos y quienes creemos que deberíamos ser incongruencia. De igual forma, otro concepto importante para Rogers a la hora de lograr un crecimiento saludable es la aceptación incondicional positiva, lo cual trata de valorar a una persona por el hecho de ser quien es. No es el te querré sí, es un te valoro y te acepto con todo tu ser. Y no es aceptar todo incondicionalmente, sino también establecer límites, aceptando la persona aunque no necesariamente la acción. Cuando se crece con aceptación condicional, la persona aprende que ciertas partes de ella no son dignas de amor. El niño que solo recibe cariño cuando está callado y obediente aprende a reprimir su rabia. Se pone lo que Rogers llama como una máscara para ser aceptado, y la aceptación incondicional es lo que nos permite como personas quitarnos esas máscaras. Al hacerlo, la incongruencia se reduce. Otros factores también importantes fueron planteados por Abraham Maslow, quien se hizo una pregunta muy simple pero profunda: ¿qué nos motiva? Y de ahí sale la pirámide de Maslow. Abajo de todo, lo más básico, las necesidades fisiológicas: comida, agua, descanso. El siguiente escalón es la seguridad: tener un techo, estabilidad económica, sentir que no se está en peligro. Cuando esto está más o menos cubierto, empezamos a mirar más allá. En el tercer escalón está la pertenencia y el amor, la necesidad de tener amigos, familia, una pareja, sentir que se es parte de un grupo. El escalón de encima es la estima, que se divide en dos: la estima que viene de los demás y la estima propia. Cuando se han cumplido todos estos escalones, se puede aspirar a la cima de la pirámide, la autorrealización. A continuación, vamos a seguir con las teorías de los rasgos, que pues a diferencia de otras teorías como el psicoanálisis de Freud, que esta pues como todos sabemos se centra en la infancia y en el inconsciente. En cambio, esta teoría, la teoría de los rasgos, se centra en el presente y en las diferencias entre los adultos. Su idea principal es que nuestra personalidad se describe en un conjunto de características establecidas y llamados rasgos. Y pues podemos poner un ejemplo de cómo una persona está organizando planes con amigos o es la primera en hablar en un grupo y pues también que está llena de mucha energía en eventos sociales. Entonces nosotros de forma pues muy intuitiva damos como a entender que esta es una persona muy sociable o como pues podemos decir muy extrovertida. Em, Eso es lo que hace exactamente esta teoría.
Y aquí podemos ver un ejemplo de un gatico. Y vamos a hablar un poquito sobre el origen. Al principio era demasiados rasgos. Todo lo que hicieron los psicólogos Gordon y Oder hicieron como un diccionario y encontraron 18.000 palabras en inglés para poder describir los rasgos de la personalidad. Pero pues aún así, aunque era demasiado lenguaje para poder describir a estas personas, todavía era muy imposible de trabajar con aquellas. Entonces lo que hicieron a continuación fue buscar un modelo para poder trabajar con esta teoría. Y lo que hicieron fue literalmente sacar lo que se llama hoy en día los 5 grandes. Anteriormente llegaron a una solución que se llama hoy en día 5 grandes o Big Five, mediante una técnica estadística con varios científicos que a lo largo del tiempo descubrieron que pues, la mayoría de estas palabras, que son 18.000 palabras, se pueden agrupar en 5 dimensiones de la personalidad. Vamos a hacerlos uno por uno. Podemos ver que el primero es extroversión, que pues se refiere como a cuánto nos gusta la compañía de otros y la estimulación del entorno. Sus facetas es calidez, sociabilidad, asertividad, actividad, emociones positivas. La segunda es afabilidad. Es la tendencia a ser compasivo, cooperativo y confiado hacia los demás. O sea que no es desconfiado. Como podemos ver, la afabilidad es confianza, altruismo, conformidad y modestia. Para seguir, la tercera es escrupulosidad, que este es como el gran predictor del éxito, porque es competente, es ordenado, disciplinado, deliberante y tiene un gran esfuerzo o es muy orientada hacia sus logros. Esta estabilidad emocional que pues a menudo pues se mide más que todo por su polo opuesto, que es el ser una persona con baja estabilidad emocional, que es ansioso o depresivo o muy impulsivo. También y está finalmente la apertura a la experiencia, que es un rasgo de la curiosidad intelectual, que aprecia mucho el arte y la sensibilidad estética. Como puedes ver, es de fantasía, interés estético, curiosidad por ideas y valores. Voy a hablar un poquito sobre las teorías del aprendizaje cognitivo social, que pues podemos decir que no solamente la conducta es como el producto de lo que somos, sino que también es una interacción entre 3 elementos que son lo que pensamos, lo que hemos aprendido pues en el pasado y la situación específica en la que estamos ahorita. Con conceptos claves que Albert Bandura, una figura clave pues muy importante aquí, introduce 2 ideas, que es la primera sobre las expectativas y, bueno, expectativas y autoeficacia. Vamos a hablar primero sobre las expectativas, que las expectativas, pues nosotros no solo reaccionamos al ambiente, principalmente lo evaluamos. Pues antes de actuar, podemos decir que tenemos como una expectativa de lo que puede llegar a pasar. Eso es lo que podemos como sobrepensar. Entonces ya sabemos como una expectativa de lo que tenemos pensado para el futuro, por decirlo así. Después sigue autoeficacia, que la autoeficacia es la confianza que tenemos en nuestras propias capacidades. Sobre también sobre las personas optimistas o pesimistas, que también lo introdujo Bandura y Reuter. Principalmente dicen que es como un hábito mental que tenemos para explicarnos por qué nos pasan las cosas, especialmente pues en eventos negativos. Podemos hablar un poquito sobre la persona pesimista. Podemos poner un ejemplo sobre un estudiante que siempre se dice a sí mismo como soy un burro pues para las matemáticas, siempre voy a reprobar, nunca voy a entender esto. Pues este triángulo siempre de derrota siempre está como poniendo sus fracasos ante él, o sea, siempre repitiéndose y tratándose como mal a sí mismo sobre su fracaso. En cambio, el optimista es todo lo contrario, que el estudiante optimista siempre se dice cositas bonitas, como el examen estuvo muy difícil, esta vez no me preparé bien,
solo fue el tema el que pues se me complicó. Nunca es pesimista, siempre es optimista ante todo lo negativo. O sea, ante todo nunca se dice cosas malas, sino cosas para mejorar y para tener en cuenta lo que debe de superar. Para evaluar la personalidad tenemos distintos tipos de métodos, entre los cuales está la entrevista. Y de esta existen dos tipos principales: las entrevistas no estructuradas, que son conversaciones abiertas donde el psicólogo hace preguntas flexibles, y las entrevistas estructuradas, las cuales usan preguntas fijas en un orden establecido, lo que permite comparar respuestas entre diferentes personas. Estas son especialmente útiles para investigar temas delicados que no surgirían espontáneamente. Otro método es la observación directa, el cual estudia a la persona en su entorno natural durante un tiempo prolongado. Una ventaja de esta sería que permite ver cómo las situaciones influyen en la conducta real, y problemas sería: es costoso, lento y la persona puede actuar de manera diferente si sabe que la están observando. Además de que existe el riesgo de malinterpretar las acciones. Por ejemplo, un niño que parece agresivo podría solo estar defendiéndose. Otro método son las pruebas objetivas, las cuales son cuestionarios estandarizados donde la persona responde sí o no o elige entre opciones. La ventaja principal de estas es que son prácticas y permiten comparar resultados, pero los problemas es que dependen totalmente de la honestidad y autoconocimiento de la persona. Además, si alguien ya ha hecho estos tests antes, puede influir sus respuestas. Uno de los ejemplos clave de los test objetivos más conocidos son el MP2, el cual evalúa trastornos de personalidad. Tiene 704 preguntas. Incluye escalas para detectar si alguien miente o exagera. Otro es el 16PF, el cual mide rasgos de personalidad normal y se usa mucho en orientación vocacional y empresas. Otro es el NeoPR, que evalúa los famosos 5 grandes rasgos de la personalidad: apertura, responsabilidad, extraversión, amabilidad y neuroticismo. Otro método son las pruebas proyectivas. Estas pruebas presentan estímulos ambiguos. La persona proyecta sus conflictos inconscientes al interpretarlos, y critican los test objetivos porque creen que la gente no siempre es consciente de lo que motiva su conducta. Por eso se usan también pruebas proyectivas. Las ventajas de esta son difíciles de falsear y crean un ambiente más relajado. Desventaja sería que dependen mucho de la habilidad del evaluador para interpretar y su validez científica ha sido cuestionada. De los test principales de son el Rorschach, que son 10 láminas con manchas de tinta donde se pregunta qué podría ser esto. Se analiza qué ve la persona, en qué parte de la mancha se fija y cómo lo justifica. Otro también es el TAP, el test de apercepción temática. La persona crea historias a partir de imágenes ambiguas y el psicólogo busca temas recurrentes como conflictos de poder o necesidad de afecto. We're going up, 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 it's all